Voy a dar paso entonces a lo que preparé para hoy día. El título de esta exhortación lo tomé del capítulo 6 del libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 36, donde dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Desde ese texto voy a comunicar lo que preparé para hoy día. Voy a partir leyendo desde el Antiguo Testamento. El libro es Éxodo, capítulo 34 del Éxodo, versículo 6. Dice: y pasando Jehová por delante de él, Jehová hablaba con Moisés, ¿no es cierto?, en ese momento. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y los cuartos. Bueno, esta versículo 7, la segunda parte, ¿no es cierto?, ya no es así, sino que ahora en este nuevo pacto cada uno tiene que dar razón a Dios de sí mismo. Cada cual pagará por su pecado. El punto relevante, hermanos, de acá es que una de las principales características de Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto?, es su misericordia, su infinita misericordia que Él ha tenido con la humanidad eternamente. Y eso es lo que hoy día yo quiero recordar. No es nada nuevo, es algo que todos conocemos y de lo cual somos permanentemente bendecidos. Estamos permanentemente nosotros siendo beneficiados de este don que abunda en nuestro Padre Celestial y que contrasta tanto con nuestra naturaleza, con la intención de nuestro corazón, que se opone absolutamente, ¿no es cierto?, a esta cualidad de nuestro Dios, la misericordia que Él tiene sin límite para con nosotros, a pesar de nuestra condición, de que jamás le buscamos a Él. Nosotros hemos sido desde el principio enemigos de Él, y sin embargo Él, amante, misericordioso y piadoso, nos ha perdonado nuestros pecados. Yo recuerdo en el principio, en el Génesis, ¿no es cierto?, cuando comienza todo y pone nuestro Padre Celestial a Adán y a Eva en el huerto del Edén, cuando da el primer mandamiento a ellos de que podían comer de todo lo que había en el huerto del Edén, de todos los frutos, de los árboles, de toda planta, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dice, porque el día que de él comieren, les dice, ciertamente morirán. El mismo día, dice el Señor, en ese momento, yo lo leo en el Génesis, está escrito así, dice, el día que de él comieren, morirán. Sin embargo, ellos quedaron con vida. Claro, pasaron, ¿no es cierto?, a ser mortales. Ahí entró el pecado y por el pecado la muerte, pero no los mató el mismo día. Les dejó con vida, dando así la posibilidad también de que ellos pudieran arrepentirse y ser perdonados. Y así se ve a lo largo de la historia la misericordia de Dios para con nosotros, abundante en perdonarnos. Siempre a todo aquel que reconoce su pecado y se arrepiente, ¿no es cierto?, y le pide perdón, Él le perdona. Voy a leer en el capítulo 1 del libro de Isaías, versículos 1 al 6, donde dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Y aquí en el verso 5 ya
la misericordia de Jehová comienza, ¿no es cierto?, a entrar en acción. Nos dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. O sea, no hay caso. No tenemos nosotros de nosotros mismos en algún punto de nuestra vida que el hombre de sí mismo se dé cuenta de esta permanente enemistad para con Dios. Jamás nosotros le buscamos, por el contrario, siempre tratamos de hacer nuestras cosas a escondidas de Dios. Entonces, Dios, consciente de esta condición nuestra, dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, estamos nosotros, por la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, hoy día congregados en la presencia de Dios para escudriñar su palabra, y podemos ver que es gracias únicamente a su misericordia que Él nos tiene hoy día interesados en su conocimiento, en crecer en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, cuál es su voluntad, para no airarlo aún más, para no seguir amontonando fuego sobre nuestra cabeza, sino para alcanzar de Él misericordia, ¿no es cierto?, y serle agradables el resto de vida que nos queda, para así poder perseverar en la fe en el Evangelio de su Hijo Jesucristo y no ser condenados con el resto del mundo en el día del juicio. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo, el pecado de todos nosotros. Como dice también en el libro de las Lamentaciones, que es por la misericordia nada más de Jehová que no somos consumidos. Así que todos nosotros, toda la humanidad, ¿no es cierto?, siempre ha permanecido únicamente por la gracia y misericordia de Dios. No es que nosotros seamos dignos de vivir. La sentencia es clara y se cumple, finalmente se cumple. Pero Dios nos da tiempo, nos da vida suficiente para que le busquemos y nos volvamos a Él. La Escritura está llena de esta declaración de Dios acerca de la condición del hombre. Él no nos deja a nosotros, hermanos, sin testimonio acerca de lo que somos nosotros respecto de la santidad suya, enemigos absolutamente de su voluntad. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Entonces, es por la misericordia únicamente, ¿no es cierto?, de nuestro Padre Celestial, que el hombre vive, aun cuando también está escrito en su palabra que Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia y se compadecerá del que se compadecerá, ¿no es cierto?, eso con respecto a la salvación. Pero la vida, Dios se la da al hombre y se la prolonga por muchos años a la gran mayoría de la humanidad, independiente de que el lapso de su vida el hombre se convierta o no a Él. Eso es de Dios solamente. Pero Dios le da vida al hombre y todas las cosas que necesita, independiente de que sea salvo o no. Hemos entendido también, ¿no es cierto?, por su misericordia, por medio de su palabra, que esta conversión hacia Dios, volverse a Jehová, ¿no es cierto?, es únicamente por el poder y la operación del Espíritu Santo de Él, porque para nosotros es imposible, está escrito. Como decía recién, ¿no es cierto?, Dios no nos deja a nosotros ignorantes acerca de nuestra condición. Él nos da testimonio en su palabra de que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede hacerlo. Entonces, tenemos nosotros por su misericordia, ¿no es cierto?, por su revelación por medio de su palabra, de que nosotros no podemos de nosotros mismos, es imposible buscarle a Él.
de nuestra propia voluntad. Él nos enseña en su palabra que es Él el que en nosotros obra, por ejemplo, está escrito también, el querer como el hacer, por su buena voluntad, nada más. También está escrito en Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 7, verso 20, ciertamente dice, no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque, ni siquiera habiendo recibido de parte de Dios, ¿no es cierto?, la revelación del Evangelio, esta intención permanente de nuestro corazón de hacer lo malo, no quitada, aún después de haber creído el Evangelio, hermanos. Y vemos cómo se forma en el corazón nuestro esta lucha del Espíritu de Dios contra la intención de nuestra carne. Una lucha que no cesa, es permanente, desde que llegamos al conocimiento nosotros de la verdad, por la revelación del Evangelio, hasta morir. Esta lucha es sin cuartel. Esta lucha no termina hasta que nosotros morimos. Porque, como dice al principio en la Escritura, en el Génesis, capítulo 6, verso 5, dice, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, es una declaración, hermano, real, verdadera, porque nuestro Padre Celestial es verdadero. Y todo lo que Él nos declara acerca de la condición nuestra es verdad. Todo designio de los pensamientos nuestros, o sea, cada pensamiento nuestro está destinado, ¿no es cierto?, a cosas malas. La intención de los pensamientos de nuestro corazón, hermanos, son malas. Y lo digo personalmente, yo me doy cuenta, hermanos, no cesan nuestros pensamientos malos, no cesan. Y lo vemos porque Él nos ha dado de su espíritu y de esa forma podemos darnos cuenta, podemos discernir nosotros, hermanos, que el pensamiento viene malo. El pensamiento nace malo y es el espíritu suyo el que lo reprende, lo amonesta y lo refrena. Es una operación del Espíritu de Dios, hermano, que nos corrige y nos conduce, como dice también en otro lugar la Escritura, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Es Él el que hace toda esta obra, hermanos, de reconocer este pecado nuestro que no cesa de día ni de noche. Y eso es por su misericordia nada más. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y lo podemos ver, hermanos, con mayor intensidad cada día en la humanidad, en nuestro entorno, hermanos, cómo está la maldad desatada, hermanos. Y es un pequeño remanente de la humanidad, hermanos, que por el Espíritu de Dios logra ver esa intención y la refrena el Espíritu suyo y nos aparta. Pero no somos diferentes, hermanos, a aquellos que no tienen este Espíritu de Dios y simplemente hacen lo malo y se dejan llevar. Lo vemos con mayor intensidad cada día. Así que gracias, hermanos, a Dios por esta misericordia suya que nos ha tenido y nos permite ir en el camino angosto, por el camino difícil, hermanos, que es cansador, hermano. Es cansador porque no cesa. Hay momentos en que es desesperante ver cuán difícil es, hermanos, agradar a Dios siempre. Ojalá fuese permanentemente mi corazón, hermano, a hacer la voluntad de Dios, a agradarle siempre, siempre. Pero mis pensamientos, van en otra dirección, totalmente opuesta. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por su espíritu que nos corrige y nos permite andar medianamente, ¿no es cierto?, agradándole a Él. Este pacto, ¿no es cierto?, que nos mataba, la ley, el antiguo pacto, por causa de esta condición nuestra, Dios tuvo que, por su misericordia, anunciar y finalmente hacer un nuevo pacto. Tuvo que perdonar la maldad nuestra, lo vamos a leer en Jeremías 31, vamos a leer del verso 29.
Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agresas y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Ya no pagarán los hijos, los nietos por los pecados nuestros de los padres, sino cada cual pagará por su maldad en este nuevo pacto. Sino que cada cual morirá por su maldad, dice. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agresas tendrán la dentera. Él se refiere al pecado de cada uno. Verso 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Leíamos anteriormente en Isaías donde decía, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaré. Entonces, ese pacto, ¿no es cierto?, tuvo que ser dado por viejo, porque no pudo el hombre agradar a Dios, ¿no es cierto?, por medio de las obras, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Así que este es el pacto en el cual hoy día estamos, que Jehová perdonó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados sobre la persona de su Hijo unigénito, santo, inocente, hecho más sublime que los cielos. Sin embargo, hermano, por causa de esta condición nuestra, nosotros totalmente opuestos a esta cualidad de Dios, a la divinidad, siempre nosotros tendemos a no reconocer esta condición nuestra, pero sí podemos constantemente verla en los demás. Sí podemos darnos cuenta en los demás que no andan conforme a la voluntad de Dios. Y tendemos a olvidar y a no darnos cuenta de que nosotros también estamos en la misma condición. Y eso también es parte de esta maldad que nos habita. La hipocresía, hermano. Yo me recuerdo siempre de aquellos dos señores que subieron a orar, donde uno dice, Dios, te doy gracias. Te doy gracias que no soy como los otros hombres. Eso está en Lucas capítulo 18, del verso 9, dice, y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Una pequeña demostración, ¿no es cierto?, de esta maldad, hermanos, nuestra. Y llegamos al extremo, hermanos, de andar fijándonos en los demás y viendo claramente a distancia, hermanos, muchas veces las cosas malas que hacen los demás. Y por esta condición propia nuestra, hermanos, como que nos vemos la maldad propia nuestra, que nuestros pensamientos son de la misma forma. No es que seamos mejores ni distintos, es solamente es la misericordia de Dios que opera en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso nuestro Padre Celestial nos dice, sed pues misericordiosos,
como vuestro Padre es misericordioso. También dice, ¿y por qué miras la mota en el ojo de tu hermano? Y hermano, y es tan real, hermano, que yo cada vez que veo esa lagañita que se pone acá en el lagrimal de nuestro ojo, que nosotros no nos damos cuenta, hermano. Es tan pequeñita que no se da cuenta uno hasta cuando ya es mucha y molesta un poco y uno se saca y ve que tenía algo. Pero sí la vemos de inmediato en la persona que se nos pone delante a, no sé, por cualquier motivo a conversar. Le dice uno, y ahí recuerdo, hermano, esta palabra del Señor, yo cuando le veo que tiene una lagañita, la persona que está conversando conmigo, con la claridad que uno le puede ver al otro, pero no ve la de uno. Y la de uno no es una mota, dice el Señor. Lo vamos a leer. Eso está en Mateo, capítulo 7, del 1 en adelante. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? La viga, hermano, no la vemos. Dice, o ¿cómo dirás a tu hermano? Espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Me lo dice a mi hermano, esto debemos aceptarlo, recibirlo, porque el que nos está diciendo esto es el que nos hizo, el que nos formó, el que conoce cada pensamiento nuestro, cada intención de nuestro corazón, por muy oculta que sea, Él la sabe toda. Esta palabra de Dios, hermanos, que ha venido a nosotros, que el Señor nos ha revelado por su misericordia, que nos ha abierto el entendimiento para reconocer que esta es palabra de Dios, creador, de Dios vivo, omnipresente, es la única diferencia, hermano, con el resto de la humanidad. Somos exactamente iguales, de una misma masa de barro, ¿no es cierto? Nuestro hacedor hizo un tiesto para honra y otro para vergüenza. Es el mismo barro. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Hijo de Dios, que vino para poder rescatar y preservar esta humanidad destinada a la muerte, ¿no es cierto? Condenada a la muerte por causa de este pecado que nos habita. En el momento de su muerte, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas, capítulo 23, versos 32 al 34, dice, y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos acá, hermano, y este sentir hubo también en todo aquello, de acuerdo a lo que está escrito, ¿no es cierto?, el registro que está en la palabra de Dios. Este fruto del Espíritu de Dios, hermanos, está en aquellos únicos escogidos de Dios que alcanzaron la misericordia de Dios y fueron salvos, porque al momento de morir lo hicieron los profetas, nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Esteban, por ejemplo, también estaba siendo muerto, estaba siendo atacado a pedradas y pide antes de su muerte, hermano, y perdonan de corazón a aquellos que le están haciendo este gran mal, que le están quitando la vida. Eso no es algo propio de la carne, es un fruto del Espíritu de Dios que opera en nosotros y nos lleva a perdonar también de corazón a aquellos que nos hacen mal, que nos hacen daño, aun que nos estén quitando la vida, hermano. Eso es un fruto del Espíritu de Dios, no es algo propio nuestro. Por eso que la honra, toda la gloria, todo el honor es de Dios y no es nuestro. No hay quien haga lo bueno, hermano. No hay ni siquiera uno. No somos buenos. Somos malos
y moriremos malos, pero sí hemos alcanzado misericordia de Dios, que nos ha perdonado todos nuestros pecados y los ha cargado sobre su Hijo unigénito, santo, inocente. Quiero también leer en el capítulo 8 de San Juan, verso 1. Dice, y Jesús se fue al monte de las Olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos. Tenían más pecado, porque tenían más años, ¿no? No era por otra cosa, porque eran más viejos, ya tenían más pecado. Sin embargo, también los jóvenes tenían pecado ya. Entonces dice, oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni siquiera nuestro Señor condena así de buenas a primeras. Nuestro Padre Celestial es muy misericordioso. Su misericordia, hermanos, no tiene límite. Pues, lo hemos visto, lo hemos aprendido. La misericordia, hermanos, de Dios ha sido sin límite en favor nuestro. Entregó, hermanos, a su Hijo unigénito a esta muerte horrible. El mismo Padre, yo creo, hermanos, estaba muriendo en esos momentos de dolor, de ver morir de esa forma a su amado Hijo. Los que tenemos hijos, ¿no es cierto? Amamos a nuestros hijos, nosotros siendo malos, como dice su propia palabra. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no es cierto? Nosotros amamos a nuestros hijos, hermano. ¿Cuánto más amaría él a este Hijo santo, inocente, que siempre amó hacer su voluntad? ¿Cuánto nos amó Dios, hermano, que pagó este precio tan alto con el único propósito eterno de ellos, de tenernos en su gloria con él? De lo que he aprendido de la Escritura, hermano, veo que el propósito de Dios, desde antes de todas las cosas, el propósito eterno de Dios, y por las cuales hizo todo lo que ha hecho, toda la creación, ha sido para tenernos a nosotros en su gloria. Este grupo, manada pequeña, como la llama él, compartir esa gloria suya única de ellos con nosotros, con una porción de la humanidad. Y para eso, hermano, no había otra forma sino usar de misericordia nada más con nosotros, porque ninguno de nosotros califica, por muchas cosas que haga, por mucho que se esfuerce, alcanzar agradarle a él a tal punto que él diga, a ti te quiero en mi gloria, porque eres distinto, porque fuiste bueno, porque eres mejor. No, hermano. El Señor lo ha mostrado y lo muestra abundantemente en su palabra. Él no nos deja sin testimonio suyo acerca de nosotros, de lo que somos. Menos que la nada, hermano. Menos que la nada. Vanidad absoluta. Y eso es lo que quería hoy día yo, hermano, compartir nuevamente. No es nada nuevo. Es solamente recordar estas cosas para que no nos olvidemos, hermanos, de la misericordia que nuestro Padre ha tenido con nosotros y seamos también nosotros misericordiosos como Él. Porque
determinantemente, dice en su palabra, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere uso de misericordia. Por lo tanto, hermanos, es indispensable para nosotros, si es de vida o muerte, hacer uso de misericordia como Él la hizo con nosotros. Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería, no hay engaño. Aquel que se da cuenta, hermano, que vive solamente por gracia de Dios, no porque sea bueno, sino que también, como dice la sentencia del principio, la paga del pecado es la muerte. Es más, decía ahí en el principio, dice, el día que de él comieres, es decir, el día que desobedezcas, ciertamente morirás. Sin embargo, yo digo, el Señor nos tiene mucha misericordia porque nos preserva la vida, hermanos, muchos años. Tenemos tiempo para reconocer esto, para volvernos de nuestro mal camino, pero no podemos de nosotros mismos, sino que es Él, por su misericordia, el que irrumpe en nuestros corazones por la fuerza, por su espíritu, ¿no es cierto? Por su poder, se apodera de aquellos a los cuales quiere salvar y los conduce a estas fuentes vivas de agua, a la vida eterna, por medio de su Espíritu Santo. Dice, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y eso es un fruto del Espíritu Santo, hermano. Eso de darse cuenta, de ver que uno actúa con maldad, es el fruto del Espíritu de Dios. No tenemos esa capacidad nosotros en forma natural. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es nada más que eso, hermano. No hay nada en nosotros, absolutamente nada. Y todo esto ya lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces, pero siempre lo vamos a repetir. Como dice también la Escritura, el apóstol Pedro lo dice, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis, porque no hay otra forma, hermano, en este corazón enemigo de Dios, ¿no es cierto? Por naturaleza, estas cosas siempre van a querer estar lejos de nosotros. Por eso es necesario que permanentemente estemos repitiéndolas, recordándolas, unos a otros, para poder retenerlas y así poder llegar hasta el último aliento de nuestras vidas en el temor de Dios y poder ser salvos. En el principio de la historia de la humanidad, en el libro del Génesis, aún en los patriarcas, este pecado estaba en todo, desde el principio, hermano, desde Adán. Pero quisiera leer en la historia del pueblo de Israel al principio, cómo esta maldad, la envidia propia nuestra, nos lleva a cometer pecados, hermano, de muerte incluso. En sus inicios, ¿no es cierto?, ocurrieron cosas que están registradas acá en la Escritura, y descendientes directos de Abraham. Quiero leer en el capítulo 37 del Génesis, versículo 1, cuando los hijos de Jacob sintieron una envidia tremenda por el menor de ellos, ¿no es cierto?, por José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. El más chiquitito, el menor, ¿no es cierto?, el conchito de él, obviamente le amaba más. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, hermano. Y no le podían hablar pacíficamente, lo trataban mal. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle
más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, hermano. Mas su padre paraba la consideración en ello. Igual algo le preocupaba. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Esos son los pensamientos, hermano. Hermano, estamos hablando de una familia, del hermano más chico de ellos. Y esto ocurre en el principio de la historia del pueblo de Dios. Estos sentimientos, hermanos, no son ajenos a nosotros. Esto ocurre en cada uno de nosotros. La envidia, hermano, es algo tremendo. ¿Cómo emana de nuestro corazón una sensación, hermano, cuando vemos prosperar, por ejemplo, a nuestro vecino? Es algo que se siente y que tiene que ser por el Espíritu de Dios. A mí me pasa. Es algo tremendo. El Espíritu de Dios me hace darme cuenta. Uno tiene una sensación tan extraña, hermano, que el Espíritu de Dios le demuestra que eso es envidia, es la envidia nada más, pues. Y ocurrió también en ellos, pues, hermano. Viene esto desde Adán. Ahora dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venir, matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia le devoró y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, no lo matemos. Y díjole Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, una túnica que le había a su papá hecho, ¿no es cierto?, de colores, muy linda, porque lo amaba. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronlo en la cisterna. Más la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos le traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto, unos mercaderes. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los midianitas, dice, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronle arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y Rubén
volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo, el mozo no parece, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron, hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo, la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Fíjense, hermano, en el principio de la historia de Israel ocurrían estas cosas, pero fíjense, esta historia es muy particular, hermano, las cosas que ocurrieron acá y los registros que hay de estas cosas que ocurrieron me han sorprendido mucho. En el capítulo 45 del mismo Génesis, quiero continuar con la lectura, verso 1 al 11 solamente. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de conmigo a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Esto fue una vez que ya ocurrió todo lo que tenía que pasar respecto de los sueños que José tenía con relación a su familia, a sus hermanos y a su padre. Entonces dice, se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí, y ellos se llegaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense, hermano, cómo entendía José estas cosas. Se las atribuyó a un propósito de Dios lo que a él le ocurrió. Ahora pues les dice, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Esto era con respecto a los sueños que había tenido José y también el rey de Egipto, esos sueños que él no podía descifrar y que le atormentaban mucho, acerca de los 7 años de abundancia y posteriormente los 7 años de sequía, de escasez que habrían. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviasteis vosotros acá. Fíjense, hermano, yo quedé sorprendido con este relato. No me enviasteis vosotros acá, dice, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Sigo leyendo en el capítulo 50, esta historia maravillosa, hermano, que nos muestra también misericordia de parte de Dios y cómo también puso misericordia en el corazón de José para perdonar toda esta maldad de parte de sus hermanos hacia él. Capítulo 50, del verso 14 al 26, dice, y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos,
Y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que Jacob murió, dice, tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que le hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Era lo más probable, conforme, ¿no es cierto?, al corazón nuestro, que no es como el corazón de Dios, es totalmente opuesto. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago por todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Fue movido a misericordia, hermano. Lloró, escuchando a sus hermanos. Y vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él. Y dijeron, henos aquí por tus siervos. Y respondióles José, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien. Los propósitos de Dios, hermanos, son incomprensibles, hermano. Uno no sabe, uno hace un prejuicio muchas veces de las cosas que le pasan, que le ocurren, y debiera uno ser un poco más paciente, esperar en Dios, porque los propósitos de Dios, hermanos, son muy distintos a los propósitos nuestros. Entonces le dice, vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Y respondió José, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También vio los hijos de Machir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años, y embalsamáronlo, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, hermano, dice la Escritura, juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere uso de misericordia. Y la misericordia, dice, se gloría contra el juicio. Porque si no fuese así, hermano, toda la humanidad ya habría sido raída de esta tierra. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Y para terminar esta exhortación, quiero leer en Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y viniendo,
declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Esta era la exhortación que quería hoy día compartir, hermanos, con ustedes. Gracias por escucharme y espero que sea de provecho, ¿no es cierto?, de edificación para nosotros, para poder así retener esta condición de nuestro Padre Celestial tan abundante en Él, que es la misericordia. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Oscar, por la exhortación. Hermano pastor, ¿tiene un comentario que compartir? 2 versículos cortitos. Salmos 19:12 dice: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Y luego en Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Es decir, por amor a sí mismo, el Señor nos ha redimido con la vida de Cristo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. El Señor, por amor de sí mismo, ha querido hacer misericordia con nosotros y nos ha limpiado a los que nos hemos arrepentido por su gracia de nuestros pecados, para creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.